Ya están revisadas las dos asignaciones en Claro, entonces pueden ir a verificar. Algunos tienen comentarios. Chequen eso. Verifíquenlo. Si les dije yo que lo hicieran de nuevo, vuelvan a hacerlo, porque varios en K, pues lo que tenían que hacer era solo colocar un valor de K, pero varios lo hicieron colocando tipo una coordenada, o sea, 3, algo, es decir, 3,5 o 3,3. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Usted tenía dos opciones para determinar K, o por coordenadas en X o por coordenadas en Y, solamente de observación. Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Y vamos a ver gráfica de una función de primer grado. Y vamos a ver de manera general, es decir, no la vamos a ver completamente ya de una manera formal, sino que, es decir, vamos a ver cómo se comporta hasta cierto punto y en base a eso, pues vamos a ir guiándonos. Entonces, una gráfica de una función de primer grado es una línea oblicua, y digo oblicua porque tiene cierto grado de inclinación y pues no puede ser ni recta ni vertical, es decir, así, ¿ve? No puede ser ni así ni así. Cuando es oblicua, significa que o bien puede ser así, una opción, o bien puede ser así. Entonces, eso sería una gráfica. Claro, no es tampoco a dibujar lo que uno, como decir, yo solo voy a trazar esta gráfica, no, sino que tiene un comportamiento. Es decir, tiene que existir en cierto punto. Por ejemplo, ya vamos aquí, hay un puntito, este de acá, y es lo que el libro me da. Entonces ya vamos a ir nosotros a trazar una gráfica. Entonces está dada en base a a esta situación. Dice, un vehículo viaja con una velocidad constante de 4 kilómetros por hora. Complete la tabla con las distancias que recorre el vehículo en determinadas horas y grafique los pares ordenados en el plano cartesiano, dice. Guíese por los ejemplos. Ok. Entonces, dice que viaja 40 kilómetros por hora. Es decir, que en una hora recorre 40 kilómetros. Si en una hora recorre 40 kilómetros, ¿cuánto va a recorrer en dos? El doble. Es decir, ¿cuánto? 80. 80. 80 aquí ve. Ahora, en 3, ¿cuánto va a recorrer? 80 más 40, ¿cuánto es? O 40 por 3 sería 120, ¿ve? Porque aquí está dado en horas y aquí está dado en kilómetros. Y aquí me dice kilómetros sobre hora. Entonces, en esto yo me voy a guiar. Ahora, en 4 horas, ¿cuánto va a recorrer? ¿Cuántos kilómetros? Imagine que usted iba a esa velocidad constante y pues por durante 4 horas la mantuvo, es decir, no la bajó ni la aumentó. ¿Cuánto recorrería? 160. 160. Entonces, ya completamos esta tablita, es decir, que a una hora le corresponde este punto de acá, en la distancia, es decir, 40. ¿Qué pasa con 2 horas? Vengo acá, la grafico y dice que cuánto le corresponde. 80. Acaba, esto de acá. 80. En 3 horas, ¿cuánto le corresponde, Diego? 120. 120, muy bien, mire. Acá, ve. Hasta llegar acá. Esto de aquí. Pan. Y en 4 horas serían 160. 60. Entonces, ¿qué pasa? Aquí donde aquí ve. Entonces, si yo quiero que unir todos esos puntos, voy a pasar una recta, voy a trazar una recta que pase por esos cinco puntos. Entonces, acá, y ahí ve. Entonces, si yo trazo esa recta, eso sería ya sería una, bueno, no podría, esperen, solo lo voy a hacer intuitivamente.
Todavía no hemos entrado a gráfica. Si yo sigo prolongando eso, o lo sigo analizando en pequeñas cantidades, me voy a dar cuenta que el comportamiento es así, ¿ves? Una recta. Esto no lo vayan a dibujar. Lo que les pedí el libro solo era ubicar los puntos. Entonces eso está de más. Entonces yo les había dicho que cuando nosotros graficamos una recta, pues tenemos que saber también dónde colocarla, porque si, vaya, si el punto pasa acá, el punto 1,40 y yo lo pongo acá, ese punto no pertenece a esa recta. Entonces todo se traza, todo se grafica eh, justificándose matemáticamente. No es así como quien dice a lo que a mí se me antoje. Entonces, esta recta no iría porque es lo que el libro me pide, solo son los puntos. Entonces, esta sería la gráfica. Ahora, dice, si se unen los puntos de la gráfica, ¿qué figura o elemento se forma? Remarca la opción correcta. ¿Qué opción se formaría? ¿Un círculo? ¿Se forma un círculo? Si se unen los puntos, No. se une un círculo, un triángulo. ¿Qué se forma? ¿Qué acabo yo de colocar ahí? Una recta. Bueno, entonces, ¿qué van a remarcar? La última opción, esta de acá. Y con eso pues ya dimos solución a lo que nos pedía el libro. Nuevamente aquí miren hay un ejemplo. Dice la gráfica de una función de primer grado es la unión de todos los puntos de la función que forman una recta. Para realizar esta representación en el plano cartesiano se ubican los valores de las variables independientes en el eje X o en el eje de las abscisas y los valores de las variables dependientes en el eje Y o el eje de las ordenadas. Y aquí pues dan un ejemplo. Es decir, dan primero este punto. Esta es mi función, ¿ve? Esto de acá. Esto es mi función. Es decir, Y va a depender de X. Si me dan el punto -2, ¿qué pasa? Bueno, sustituyo en X. Como la función es X menos 4, sería -2 menos 4, eso es -6. Entonces, se forma un par ordenado. El valor de entrada, que es X, y el valor de salida, que ¿cuánto es? -6, ¿ve? Entonces ahí se forma un par ordenado. El par ordenado -2, -6. Entonces lo ubica acá, ¿ve? De ahí va dando puntos y pues, miren, se va formando, ¿eh? Ahora, si yo les hago la pregunta, a ver, jóvenes, ¿se ve largo estar así formando puntos, sí o no? O sea, estar evaluando punto a punto y a manera de que vaya dando una representación gráfica. Jóvenes, así como en este ejemplo será tedioso estar así evaluando un montón de puntos y después estarlos graficando. Sí. Ok, entonces, por eso les digo, así es de manera intuitiva, ya de manera formal, ya pues es más, ya cambia un poquito. Entonces aquí pues sigue dando ejemplos y dice en la gráfica de la función x igual a x menos 4 se observa que la recta intersecta en el eje x y en el eje y. Es decir, aquí ve. Cuando se refiere eje x, es este punto, ¿ve? Este puntito de acá. El punto 4,0. Si es en el eje Y, es el punto 0, menos 4, ¿ve? Este de acá. Entonces más adelante nosotros nos vamos a concentrar en encontrar los intersectos. Eso se le conoce como intersecto, intersecto en X, intersecto en Y. El intersecto en X es el valor donde mi gráfica pasa por ese punto, o sea, por el eje X. Todo esto de acá, ¿ve? Esto voy a subrayar. Esto, ese sería mi intersecto en X. Este puntito que acabo de subrayar. Mi intersecto en Y es cuando mi gráfica pasa por todo este eje, cuando toca este eje, o sea, en algún punto. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso es solo información. Después dice, ¿qué más dice? Pues dice, se observa que la recta intersecta en el eje X y el eje Y en los siguientes puntos, 4,0 y 0, menos 4. Entonces, eso ya lo habíamos dicho. Respectivamente, estos puntos se intersectan con los ejes que se llaman
Estos puntos de intersección con los ejes se llaman intersectos. En el ejemplo anterior, el punto 4,0 el intersecto en X y el punto 0,-4 el intersecto en Y. Aquí dice, analice la gráfica de la función y igual a x con respecto a la función y igual a x más 2. Ok. ¿Qué podemos notar en esta figura nosotros? ¿Qué podemos notar? Ya la voy a ver. A ver. Si es x menos 2, x más 2 significa que tienen la misma pendiente, es la misma inclinación. Acá, ¿ve? Ey, Tienen esta misma Ah, ya. inclinación. Miren. Y igual a x. Esta es la más básica. Y esta, la otra, lo que significa es que está atrasada 2 unidades. Cuando me refiero a atrasada 2 unidades es que vaya. No sé si ahí van a lograr ver. Pero acá, ¿qué punto es? El origen, va. El punto 0,0. De acá, de este puntito acá, ¿cuánto es la distancia? 2 unidades. Porque este es el punto menos 2 más 0. Cuando me refiero yo a atrasada es que está a la izquierda. Siempre que vean x más 2 y otra función x más 3, significa que esta, o sea, si es positivo, va a estar a la izquierda. Y en este caso, pues, esta es x más 2, ¿ve? Esta de acá es x más 2. Si fuera x más 3, estaría atrasado una unidad y sería acá, ¿ve? O sea, a la izquierda una unidad. ¿Qué deberían de cumplir? Que la pendiente sea la misma. Si la pendiente es distinta, ya la inclinación cambia. Entonces ya vamos a definir esos conceptos. Entonces, más abajo dice la gráfica de la función y igual a m de x se obtiene al desplazar b unidades hacia arriba. La gráfica de la función y igual a mx y la gráfica de la función y igual a mx menos b se obtiene al desplazar b unidades hacia abajo. Entonces, vamos a definir algunas cosas. De forma general, ya cuando hablo yo de funciones, lo expreso así. La función f de x está dada de la forma ax más b, donde a se le conoce como pendiente de la función. Y b es el intersecto. Bueno, lo que está desplazado, sí se le conoce. Dice, b es lo que está desplazado. Sí sería, sí es lo que está desplazado. Por ejemplo, en ese ejemplo que brinda el libro, pueden ver de que x más 2 está desplazado 2 unidades hacia dónde, izquierda o derecha, con respecto a la gráfica y igual a x. ¿Está de acá? ¿Cuántas unidades está desplazada y más 2 con respecto a y igual a x? Dos. ¿Hacia qué lado? ¿Izquierda o derecha de la gráfica y igual a x? Izquierda. Izquierda. Ok, muy bien. Entonces, eh, más abajo, entonces ya con eso pues se cambia. Ok, de ahí me dice, determine si las gráficas correspondientes a, dice, determine si las gráficas corresponden a una función de primer grado, remarque la opción correcta. Entonces vamos a ver. Vamos a ver la gráfica 1. Dice que me tiene esta forma, esto de acá. ¿Será esto una línea inclinada? ¿Una línea recta? Para que no va. Entonces, no cumple. Entonces, esta no la remarco, porque no es gráfica. Pero aquí me dice solo remarque la opción. Entonces, yo voy a colocar no, pero ustedes en su caso no le van a poner nada. Bueno, pónganle acá, aquí ve. Pónganle no. Sí, remarquen.
De hecho, es una cuadrática. A ver, la segunda será una ecuación lineal, una función lineal, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces la vamos a poner sí, ¿ve? La tercera será una función lineal, ¿sí o no? ¿Será una función lineal? No. No, porque no es una línea No. recta. Ahora, si yo les digo, en el punto de 2 a 3, ¿se comporta como una función lineal, sí o no? Eso sí ya no está en el libro, no que yo se los estoy preguntando. O sea, solo en ese punto tendrá el comportamiento como una función lineal. Ok, voy a subrayar. Solo en esta parte, miren. Solo en esto de acá. No. Solo acá. ¿Tendrá el comportamiento como una función lineal? O sea, solo de 2 a 3. De x que va de 2 a 3. Se comportará No. como... bueno, en el punto sí. O sea, solo esto de acá, miren. O sea, si está restringida, que es cerrado en 2 y cerrado en 3, ahí sí se comportaría como una ecuación lineal. Ya en todo como conjunto, no es una ecuación lineal. A eso es lo que yo me refería. Ve, no es una función lineal. Ahora, en el punto 2,3 pareciera que sí. En el punto sería antes de entre -3 y -2, también parece que comporta como una función lineal, ¿va? Pero como estoy analizándolo todo como conjunto, entonces no puedo decir más. Entonces, solo es la de en medio la que es función lineal. Entonces, miren acá, que hay unos ejercicios, página 196. ¿Qué vamos a hacer? Ok, yo voy a hacer, voy a graficar la más sencilla de las funciones, ¿cómo decirlo? Funciones lineales. Entonces, primeramente voy a dibujar yo mi plano cartesiano. Aquí, puedo dibujarlo. Permítanme, voy a hacer más ancho el lápiz. Voy a dibujar, ese sería mi eje vertical, es decir, el eje de la Y. Voy a dar el eje de las X. Entonces, de manera, todavía no, sí. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a dar valores a los ejes de las X. Te va a valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y pues se va a extender obviamente la cantidad que uno desee. Si le pongo flechas, dando a entender que se extiende, como es un plano. Sería -1, -2, -3, -4 y -5. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo voy a graficar la función f de x igual a x. Eso también se puede traducir como y igual a x. Porque f de x, es decir, f es una función que depende de x. Cuando me refiero a que depende de x, vaya. Si yo evalúo un punto en x igual a 1, me va a dar un valor en y.
Si yo evalúo un punto en 2, de x igual a 2, me va a dar un valor en y. Entonces y va a depender de x, porque x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Entonces, siempre la variable independiente se ubica en el plano, en el eje horizontal. Entonces aquí es x. Y la dependiente se ubica en el eje vertical, acá. ¿Ve? Entonces, si yo comienzo a evaluar, es decir, aquí voy a poner, vamos a hacer acá. Vamos a hacer acá. Esta es la más sencilla y la más básica. Vamos a poner acá y vamos a poner aquí y igual a x y aquí el valor, el punto que me da x, y. Entonces, vamos a partir de un número negativo, -3, y vamos a llegar hasta un valor positivo, todo considerar 3. Ok, si x vale 3, -3, ¿cuánto va a valer y? -3, ¿ve? Entonces el punto -3, -3. Ahora, si x vale -2, ¿cuánto va a valer y? A ver si alguien me ayuda. Solo estoy sustituyendo el valor de x. -2, entonces va a ser el punto -2, -2. Esta es la más sencilla, ya después le vamos a ir agregando más. Si x vale -1, ¿cuánto va a valer y? Si sustituyo en vez de x -1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale y? A ver, ¿cuánto vale y? Uno. -1. Negativo. Negativo 1. Porque 1 no es lo mismo a decir -1. Entonces tengan en cuenta eso. Si ustedes ponen el punto -1, -1, es diferente al punto -1, -1. Entonces vamos a dejarlo así. Esta es la correcta y después vamos a graficar este punto de acá para que nos guiemos. Entonces aquí sería -1. Ahora, si yo tomo el punto 0, ¿cuánto vale y? Solo estoy sustituyendo el punto, jóvenes. O sea, donde va x, estoy poniendo el valor que le estoy asignando acá. 0, ¿eh? Entonces el punto 0,0. Si x vale positivo 1, ¿cuánto va a valer y, jóvenes? ¿Cuánto va a valer? Y igual a 1. Entonces el punto 1,1. Si x vale 2, y va a valer ¿cuánto? 2. Entonces va a ser el punto 2,2. Si x vale 3, ¿cuánto va a valer y? 3. Entonces el punto 3,3. Entonces ahora vamos a ir a graficar. Tenemos para x igual a -3. Sí. X igual a -3. ¿Cuánto valía? De x igual a -3. Aquí ve. Primero me desplazo en x y después llego aquí a y. Entonces este es el punto. Para x igual a -2 inicia acá, ¿ve? Llego acá. Papá. Aquí ve. Aquí varios me habían dicho que era el punto -1,1. Vamos a ver, verifiquemos. -1,1. Este es, ¿ve? El punto -1,1. Pero no era ese, sino que era este punto, ¿ve? Se acabe. Entonces, siguiendo la secuencia, ¿el punto de color azul será el correcto o será el punto de color rojo? De color rojo. Miren, yo les había dicho que no eran iguales, ¿ve? ¿Se cumplirá que sean iguales? ¿Verdad que no va? Entonces el de color rojo, jóvenes. Este de acá no va. Solo era para que quedara claro ahí. Ahora, el punto 0,0 es el origen, este de acá, ¿ve? Donde intersectan los dos ejes. El punto 1,1, pues me muevo una unidad en X positiva y una unidad en Y positiva y comienzo a trazar aquí donde se intersectan. El punto 2,2, ¿cuál es? Me voy primero a X donde está 2, es aquí, comienzo a trazar una recta, y puntitos. Y me voy en 2 en donde está 2 en Y comienzo a trazar. Y donde se intersectan las dos rectas es de punto. De ahí el punto 3,3, ¿cuál es? Lo mismo, me muevo en 3, acá
de ojo, ¿va? Obviamente, donde tengo ubicado el 3, comienzo a tirar así puntos de manera recta. En este caso, pues como yo tengo la cuadrícula, me guío por esto. Y después me voy a 3, ¿ve? En Y, y comienzo. Entonces acá. Entonces, si yo comienzo a unir esos puntos, me voy a dar cuenta que mi función, mi gráfica tiene esta forma de acá. Entonces, voy a graficarlo. Y esto de acá. Tiene que pasar por esos 3 puntos, por todos esos puntos, forzosamente. Entonces, esta es mi gráfica para Y. Y igual a X. Sustituyendo punto por punto. Si no es así, punto por punto, pues, o sea, no se hace así, sino que ahorita solo es para que vayan entendiendo el concepto. Por eso es que así lo presenta el libro. Ok, Diego Godoy, por qué tiene como una sábana o la mano puesta en su cámara? Ok, ya. Ya chequearon Classroom, solo como pregunta. Ya lo que enviaron el día de ayer ya está, ya hay ahí observaciones, verifiquen. No todos, algunos sí lo hicieron Voy a bien. verificar. Entonces, Ya verifiqué. ok, muy bien. Entonces, ya dado este ejemplo, vamos a hacer otra. Entonces, miren, vamos a comparar este. Tengo y igual a x, ¿va? Esa era la primera función que me daba. Ahora vamos a hacer una que sea y igual a x más 1. Sí, más 1, pongamos. Entonces, nuevamente voy a ir yo a evaluar esos puntos. En este caso, pues ambos coincidían. Ya aquí voy a solo tomarlo de x igual a menos 2 y aquí voy a ponerle y igual a x más 1. Y aquí el par ordenado, o sea, el par x, y. Ok, si x vale menos 2, ¿cuánto va a valer y? Y va a ser igual a menos 2 más 1. ¿Cuánto es eso? Va a haber menos 2 y aquí va a ser menos 1. Si x vale menos 1, va a ser igual a y igual a ¿cuánto? 0. Y va a ser el punto menos 1,0. Si x vale 0, si x vale 0, y va a valer 1. Y va a ser el punto 0,1. Si x vale 1, y va a ser el punto 1 más 1, ¿cuánto es eso? 2 va. Aquí pues daba menos 1, ¿no? Aquí era 0, 0 más 1, daba 1, era 1,2. Y aquí si vale 2, va a ser el punto y igual a 2 más 1. Miren. Entonces ya los puntos cambian, ¿sí o no? Ya no coinciden, ¿ve? Entonces ahí es donde yo les decía que todo va a depender de mi gráfica. A ver, si nosotros vamos a graficar el primer punto de esa función, voy a hacer con color anaranjado, sería en menos 2 en x, va. Menos 2 en x es el punto menos 2, menos 1. Entonces, inicio acá, pam, 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 y acá es menos 1. Entonces sería este punto de acá. Punto menos 2, menos 1. Ahora, si analizo en x igual a menos 1, en x igual a menos 1 sería el punto menos 1,0. Sería acá, ¿ve? Me muevo en x menos 1, en y no me muevo nada. Entonces, solo es eso. El siguiente punto es el punto 0 en x y 1 en y. Aquí vale 0x. Entonces aquí sería. De ahí el siguiente punto sería el punto 1 en x. A ver. Sí, 1 en x y 2 en y. Acá. El siguiente sería 2 en x y 3 en y. Si trazo esas gráficas, esa gráfica de la otra, ¿qué podrían ustedes analizar? A ver, me gustaría escucharlo después. Déjenme trazo. Voy a utilizar otro color. Voy a empezar.
Entonces, a ver, jóvenes, ¿qué podemos decir de la gráfica de color café con la gráfica de color verde? ¿Qué pasa? Si analizamos punto a punto, es decir, la distancia en X y la distancia en Y. Aquí, ¿cuánta es la distancia acá? ¿Cuántas unidades? ¿Y cuánto es la distancia vertical? ¿Cuántas unidades? Solo es una unidad. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa? Tienen la misma pendiente, miren. La de color verde es Y igual a X y la de color café es Y igual a X más 1. Entonces, tienen la misma pendiente, solo que una tiene un desplazamiento de una unidad hacia la izquierda y otra pues no tiene ningún desplazamiento. Solamente podemos decir eso. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahorita? Ya dado de ejemplos. No sé si tienen dudas con respecto a lo que acabamos de hacer acá. Ok, Josué Gómez, quiero que a lo que le vaya preguntando me contesten por el micrófono. ¿Tiene alguna duda con respecto a lo que acabamos de hacer ahorita? No, profe. Alejandra López, No, profe. Andrés Morales, ¿alguna duda, consulta? No. Aletri Silva, No, profe. Ángel Yair, ¿alguna duda o consulta? No, Ángel Osorio, Profe, una pregunta. En la recta como de color café, ¿eso usted la trazó con las coordenadas de -2, -1, así, ¿verdad? sí, con estos puntos de acá, mire, Sí. mire, me cambió. La primera es para Y igual a X, esto de acá. Quiero voy a hacer un triangulito, un rectángulo. Esta, para Y igual a X. Y la otra, esta de acá, es para Y igual a X más 1. Entonces cambia. Por eso les digo que todo va a cambiar según la función. Entonces, la primera es la de color rojo son las coordenadas para una función, la de color café para la otra. No sé si con eso está clara su duda. Sí, gracias. Ok. Cristian Mejía, ¿alguna duda o consulta? No. Leonardo Calderón, No. Astrid Grande, No, profe. Diego Godoy, no, profe. María Carranza, No, profe. Alejandra López. No, profe. Bueno, entonces trabajen en los ejercicios de la página 196. Son similares, la misma idea que lo que acabamos de hacer acá. Página 196 está. Entonces, ¿qué función les dan? La función y igual a x menos 1. Bueno, se lo presentan de manera y. Todavía no hacen hincapié en el término función. Entonces, grafiquen, determinen ahí puntos, háganlo de menos 2 hasta 2. Y de ahí grafíquenlo, hagan una gráfica acá. Hagan un plano cartesiano y grafiquen esos puntos y después los unen. Así como hicimos acá. Primero dibujo yo mi plano cartesiano. De ahí calculé cada uno de esos puntos evaluándolo en la función que me iban dando y después lo grafiqué acá y después los uní a través de una línea. Pasarán por todos esos puntos. Entonces lo mismo van a hacer ahorita. Entonces comiencen a trabajar, por favor. Y les voy a dejar el ejemplo para que se guíen. Hicimos 2, entonces todo va a cambiar según la función que le den a ustedes a graficar. Eso va a ser totalmente, va a generar un cambio. Entonces, grafiquen la página, todos esos 3 ejercicios de la página 196 y guíense por esto que acabamos de hacer ahorita.
Ok, ¿cómo van, jóvenes? ¿Por cuál van? ¿Ya terminaron el primero? A mí me falta el primero. Ok. Sí, sigan trabajando.
¿Cómo van, jóvenes? ¿Terminaron? De ahí por el 2, profe. Ok, como solo quedan 2 minutos, entonces van a subir esos 3 de tarea. Y sería para el día de hoy, cerraría a las 6 de la tarde. Pero esta ocasión, pues, recuerden que todo este parcial cierra el mismo día, entonces no va a haber prórroga, no se va a prolongar el tiempo como la vez pasada, entonces, por favor, completen esa parte. Solo eso sería. Entonces, ¿cuál van a subir? Los 3, el inciso A y el inciso B, con todo el desarrollo. Si solo suben algo y ponen acá una gráfica, pues no, lo van a tener que volver a repetir. Porque tienen que acá dejar evidencia, miren. Todo este espacio de acá. En base al El ejemplo que inciso hicimos. A y el inciso B. Y el C. 2, 3. Solo eso, entonces, nada más.